Y en ese momento aparece la intuición, ¿no? Como que uno dice, ¿qué es eso? Bueno, hay una conexión con otro tiempo que acá Mari nos va a explicar bien cómo funciona. Gracias, Mari. Buenas noches a todos. Tengo el privilegio de tener tantas personas de habla latina en Ámsterdam. Esto es totalmente una sincronía, nunca me lo imaginé y esto es totalmente espontáneo. Así que bueno, es más de lo que podía esperar cuando planeé mi charla en Ámsterdam. Les voy a contar hoy sobre la ley de desdoblamiento del tiempo. Mi nombre es María Laura Vitale, doy estas charlas hace como 3 años aproximadamente. La ley de desdoblamiento del tiempo es una ley física y universal y fue redescubierta hace muy poco por el científico francés de acá vecino, Jean-Pierre Garnier. Esta ley describe que el tiempo está dividido en diferentes velocidades a causa de un efecto de aceleración que está ocurriendo a nivel universo por estar llegando al fin de un ciclo solar. Cuando hablamos de la ley de desdoblamiento del tiempo, estamos hablando de la división de la percepción del tiempo. Y esto es fundamental para entender de qué hablamos. Con la continuación de investigaciones de Einstein, Jean-Pierre Garnier descubre que pasado, presente y futuro son 3 velocidades que coexisten simultáneamente. Entonces yo fui, yo soy y yo seré, en este momento está ocurriendo simultáneamente. Solamente que nuestro cuerpo físico, por tener un órgano vital como el cerebro, que observa y percibe la información en cámara lenta, por así decirlo, da la sensación de que el tiempo es lineal y cronológico. Pero cuando vamos a dormir, ¿qué ocurre? Cuando soñamos, el soñante percibe pasado, presente, su niñez, sus fantasías, todas simultáneamente. Bueno, aquí tenemos un ejemplo perfecto de lo que es ser observadores en distintos espacios-tiempos y simultáneamente. Uno es el cuerpo físico que respira mientras duerme, el otro es como un observador virtual en donde los mundos son espontáneos, como en la película El Origen. Ahora, lo curioso de esto es cómo nos puede servir al hombre saber sobre esta ley. Porque los descubrimientos científicos a veces tardan como 50 años en tener una aplicación práctica. Entonces, ¿en qué nos sirve saber que vivimos como observadores de la realidad en diferentes espacios-tiempo? Bueno, imagínense la lupita de Google Maps, de Google cuando van a buscar información, ¿sí? Ustedes buscan una información que una persona de China la puede haber puesto hace 5 segundos y ustedes la encuentran aquí. Bueno, ustedes pueden recibir esa información a través de un medio material o físico, que es la computadora conectada al World Wide Web. Ahora, esta capacidad la tenemos nosotros, poder recibir información justamente de otro espacio-tiempo, de nuestro observador o perceptor, digamos, más veloz, que coexiste simultáneamente, nuestro doble, en otra realidad, que no es percibible por los sentidos, pero esto es lo que descubre Jean-Pierre Garnier, que todo en el universo, siendo el astrofísico, tiene su doble, las estrellas, los planetas, las galaxias, los animales y el ser humano. Entonces, nuestro doble es otro yo que coexiste en simultáneo en otro espacio-tiempo y es cuántico. Y por ser cuántico, tiene la información de todos nuestros futuros posibles en este momento. Ahora, ¿cómo recibo yo esta información? Es una ley vital. La tenemos todos y la tiene el hombre desde que existe sobre la Tierra. Intuición, ¿escucharon hablar alguna vez? ¿Alguien puede describir lo que es una intuición? Si ahora yo les invito a reflexionar. ¿Cómo perciben una intuición? Un sentimiento. ¿Cómo es? Un sentimiento. Es como Presencia. Que ya algo, que ya lo sabes. Sí, y que yo sé que sé, pero no sé qué sé. No es racional, viene a través del agua del cuerpo, porque la información viaja a través de partícula onda, si hablamos de a nivel subatómico. Entonces, todo el tiempo estamos intercambiando información con nuestro doble, nuestro cuerpo energético,
y la función vital es para que tengamos el mejor presente de supervivencia en este instante. Y esto sucede, sepamos o no, queramos o no. Ahora, si nosotros sabemos cómo funciona, entonces podemos aprovecharlo mejor, porque podemos empezar a recibir mejor información y que no sea solo para la supervivencia, que sea para vivir el mejor futuro posible de acuerdo a nuestros potenciales, a estar alineados con nuestro observador más veloz, por así decirlo, para que nosotros podamos desplegar nuestro propósito y lo que vinimos a hacer, porque estaríamos conectados con nuestro otro yo, que por vivir en otra velocidad procesa información mucho más veloz. ¿Cuándo sucede esto? Todo el tiempo. Este intercambio de información sucede en el fragmento 25 de cada segundo. Pero por sobre todo cuando vamos a dormir, sucede por la noche en la fase de sueño REM. R-E-M, ¿sí? Los ojitos se mueven para la izquierda y para la derecha. Estamos procesando información entre el hemisferio izquierdo y derecho y nuestras neuronas van haciendo conexiones neuronales recorriendo todo lo que experiencias que hemos vivido durante el día, ¿sí? Graba esas experiencias, intercambia información y nos deja a través del agua de nuestro cuerpo, nuestro doble, las mejores posibilidades para el día siguiente. Ahora, ¿qué nos sugiere este científico francés? Controlemos el momento previo al adormecimiento. ¿Por qué? Porque depende del estado que estemos antes de dormir, es el recorrido en donde va a iniciar nuestro doble. Es como si yo fuera a empujar un carrito o un auto en una dirección y esa es la dirección que va a tomar nuestro doble energético cuando toma la información, cuando estamos en el momento previo al adormecimiento. Entonces, ¿cuál es el mejor estado para irnos a dormir y que probablemente nos cambie la forma de dormir? Es en un estado de equilibrio, ¿sí? Porque si nosotros estamos con un pensamiento porque queremos resolver un problema, estamos con un pensamiento que es un observador más lento. Entonces, la solución no va a ser la mejor. La mejor solución la va a traer nuestro observador más veloz, que vive en otro espacio-tiempo y que tiene información universal, una perspectiva mucho más amplia, ¿sí? Entonces, si nosotros, todos nuestros problemas, todo lo que queremos resolver, todas las situaciones que queremos un mejor futuro y no queremos que nos vengan programas de supervivencia en respuesta, sino que queremos salir de estos programas de la Matrix, como así le dicen, es poderlos poner en el estado más neutral posible antes de dormir, los que saben meditar a través de la respiración, o si no, pueden imaginarse una línea que sube vertical de 1.0 al 7.0, que serían los 7 diferentes planos de existencia, siendo el 7.0 el más veloz. Si yo reconozco mi observador más veloz, llámenlo como quieran, esencia, origen, pero sería nuestro plano de existencia más veloz, yo ya estoy alineada. ¿Con quién? Con el que tiene la perspectiva universal de toda mi vida, más la de toda la humanidad y todos los organismos que vivieron en esta tierra y que tienen guardada la memoria de supervivencia en nuestro cerebro, en nuestras capas embrionarias. Entonces, antes de dormir, me tomo un vasito de agua para tener este fluido que colabora para que fluya mejor la información. Me alineo con mi observador más veloz. Si quieren usar algún ejercicio de respiración, pero es importante que soltemos estados emocionales porque son observadores más lentos, preocupaciones, cualquier cosa que tenga que ver con yo tratar de resolver mi problema con mi procesador Commodore 64, dejémosle el Intel Duo a la noche, y cuando ya estoy en este estado de equilibrio y de balance y de, podemos decirle, paz, que Garnier le llama benevolencia, ahí le dejamos todo el bardo, todo el problema o toda nuestra situación a resolver a nuestro doble, nos vamos a dormir como angelitos. Antes le llamaban el angelito de la guarda, el doble, no es casual, era como nuestro protector. Ahora se sabe que es otra frecuencia, ¿no? Y le dejamos a él toda esta situación, y si a la mañana siguiente nos despertamos tranquilos, en paz, con un estado de bienestar, y empiezan después, en un periodo de, podemos llamarle cuarentena, que es lo que tarda nuestro doble en recorrer una información cuántica en el universo, si nos levantamos en ese estado, quiere decir que lo hicimos bien. Si hemos dormido bien y despertamos en paz,
hemos hecho esto de entregarle o derivarle bien a nuestro doble cuántico. Y de hecho después hay otras formas de hacerlo durante el día, cada vez que ustedes sienten que necesitan alguna manito de nuestro observador más veloz. Así que bueno, los invito a aprovechar esto que lo tenemos todos innato para mejorar el presente de cada uno, para alinear con sus potenciales, para estar alineados cada uno con su propia esencia. Y si quieren seguir investigando, YouTube o bueno, mi canal de YouTube también está lleno de información por todo el internet, en todos los idiomas, sobre esta ley de desdoblamiento del tiempo. Y esto sería cómo se relaciona con nuestra vida cotidiana. Yo lo aplico en el tenis para anticipar. De hecho, estoy hablando con coaches de deportes para que entrenen equipos deportivos y aprendan a anticipar a partir de aprovechar nuestras intuiciones. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de esta charla y les apasione este tema en algún momento tanto como a mí, porque se les transforma totalmente la percepción de la realidad, el tiempo se acelera y la vida se transforma totalmente. Bueno, muchas gracias. Wow.